tardes a todos, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Muy buenos días, muy buenas noches, según el horario en el que estemos mirando esta clase que están grabadas. Acuérdense, en esta clase son conversaciones de coaching. Y vamos a ver algún material muy poderoso que es, ya estamos dentro de la exploración de la conversación de coaching. Acuérdense que tenemos que ser creativos, tenemos que buscar muy buenas preguntas, preguntas pensadas, desarrolladas, y siempre pensando en nuestro coaching, en el objetivo. Y ahora vamos a ver algo muy importante, que es la declaración de nuestro coachee o nuestro cliente. Eso es muy importante para cada uno de nosotros porque vamos a estar trabajando sobre esa declaración. Y también vamos a estar trabajando sobre la declaración de quiebre. Bueno, pero comencemos a pasar el Power. Así podemos disfrutar de esta hermosa clase que tenemos hoy. Bueno, vamos a hacer un recorrido de lo que hemos estado mirando. La segunda competencia, la generación de contexto, de confianza y aceptación. Repasamos brevemente. Generación de contexto. Generar un lugar apropiado y acorde para hacer nuestra sesión de coaching. Ya anteriormente a esto, ya hemos firmado el macroacuerdo. Acuérdense que en una de las clases particulares y especiales vamos a ver todo lo que se desarrolla en el macroacuerdo, que es el primer contacto que tenemos con el cliente o con el coaching. La generación de confianza, como también durante esa conversación y antes, también en el macroacuerdo, nosotros decimos que tenemos un contrato de confiabilidad dentro de la conversación de coaching. Lo tiene ICF y lo tiene la ACOP, como estamos viendo aquí. O sea que lo que hablamos en esa conversación va a quedar resguardado por cada uno de nosotros, los coaches. Si el coachee, por los coaches, si el coachee quiere utilizar lo que trabajó con nosotros, pero para él comentarlo, él lo podrá hacer. Pero nosotros no. Estamos bajo un contrato de confidencialidad. Y también la aceptación. La aceptación de el coachee acepta al coach. Y el coach también acepta a su coachee para trabajar en lo que él tenga que trabajar en esa conversación de coaching. También hemos estado hablando sobre estas 4 preguntas que en realidad le dije que cada vez que comencemos una clase nueva, yo se las voy a volver a repetir. ¿Qué querés trabajar en esta sesión de coaching? ¿O qué quieres trabajar? ¿O qué querés que trabajemos? ¿Qué tema trajiste a esta sesión de coaching? ¿Para qué lo quiere trabajar? ¿O qué hace que esto sea importante para el coaching? ¿Qué se quiere llevar de la sesión de coaching? ¿Qué se quiere llevar? ¿Y cómo se va a dar cuenta que se está llevando lo que vino a buscar en esa conversación de coaching? Ahí tenemos un objetivo y cómo él se va a dar cuenta, cómo el coaching se puede llegar a dar cuenta de que en la conversación de coaching se está llevando lo que vino a buscar. Puede decir, me voy a ir más aliviado en la parte corporal, quizás me vaya con una conversación nueva, quizás me vaya con otros pensamientos, quizás me vaya con una declaración nueva, quizás me vaya con herramientas nuevas, pero eso tiene que ser medible, chicos. ¿Por qué? Porque ahí está el éxito de la conversación de coaching. No el éxito nuestro como coach, sino el éxito que necesita el coachee. Y que esa conversación sea poderosa, no sea una charla de café, sino que esta conversación lo haga tomar acciones relevantes en su vida para tener un objetivo siempre superador. Siempre superador el objetivo, chicos. La escucha con apertura. Esto es muy importante y lo tenemos que empezar a desarrollar. Hay un ejercicio que yo se los voy a mostrar hoy,
Pero yo quiero que ustedes lo hagan en sus casas, con sus amigos, con sus parientes. Es una dinámica muy linda, en la cual va a estar dentro de la clase. Yo se la voy a explicar cómo la tienen que hacer y quiero que ustedes la hagan. O háganla enfrente del espejo, pero la tienen que hacer. Toda persona que escucha es fundamentalmente una persona abierta. Sin esta clase de apertura mutua no pueden existir relaciones humanas genuinas. Nuestra escucha es con apertura. Y como siempre digo yo, la escucha del coaching ontológico es oír, que es lo biológico, más interpretar. Es oír en lo biológico más interpretar. Nosotros, como seres humanos, oímos, quizás en este momento, en esta pieza, o quizás cuando ustedes están mirando esta grabación, estén en otro lugar, estén escuchando música, alguien suena en un teléfono, eso es oír. Pero escuchar e interpretar es otra cosa, que eso lo vamos a ir desarrollando a medida que vamos introduciéndonos en las competencias necesarias que un coach debe tener para tener este tipo de escucha. Hay que practicarlo, chicos, hay que practicarlo. Y acá empezamos con la exploración. Ya la clase pasada, ¿qué se explora? Se explora la situación. Lo que es útil y relevante, no lo que es inútil e irrelevante. Ampliar el punto de vista y se articula el quiebre, se articula, se va articulando el quiebre. Esto es muy importante que lo tengamos en claro, chicos. Cuando hacemos las preguntas del acuerdo, cuando entramos a la exploración, cuando entramos a la indagación, cuando nuestra exploración y nuestra indagación es horizontal o es vertical, qué es lo que tratamos cuando es vertical y qué es lo que tratamos cuando es horizontal. Todo eso lo vamos desarrollando en la sesión de coaching. Pero tenemos que empezar a practicar. Hay un grupo dentro de la plataforma en los cuales nosotros podemos debatir, que me gustaría que ustedes puedan estar en ese grupo, y también tienen mis números de teléfono, mi Facebook y mi Instagram. De cualquiera de las formas podemos armar un grupo para práctica de conversaciones de coaching. Ustedes pueden ser primero coachee, para pasar por su cuerpo lo que se siente estar en una sesión de coaching, si no la han tenido, si la han tenido, y después comenzar de lleno con la conversación. Primero con el macroacuerdo, después con las preguntas indicadoras, con la exploración, con la indagación, pero eso lo tenemos que empezar a practicar. La exploración. Aquí es necesario técnicas creativas, o sea, aquí somos creadores, somos creadores. Somos creadores del espacio, somos creadores de distintos ángulos de observar la conversación. Puede aparecer aquí, dado el cambio de observador que empieza a tener mi coaching, la reformulación del objetivo, quizás íbamos hacia un objetivo determinado, pero atrás de esa escucha había que trabajar otro tipo de objetivo. Supongamos, vengo a trabajar el resentimiento. Estoy sintiendo siempre la misma situación. Por eso es resentir, volver a sentir lo que antes me hacía mal. Pero ese resentimiento me sucede solamente con un tipo y determinada
personas. Quizás ese resentir sea porque estoy manifestando enojo. ¿Vio cómo va cambiando el observador? Pero eso solamente lo podemos descubrir si efectuamos las preguntas y si efectuamos la exploración como corresponde. Y tienen que ser técnicas creativas, se van a dar cuenta. Hay técnica de roleplay, hay técnica de coloquios, de siloquios, un montón de técnicas que nosotros tenemos en nuestra mano, que la vamos a ir desarrollando para sacar de esa conversación a este coachee o a este cliente y para que él pueda cambiar su observador. Seguimos hablando, en la etapa de la exploración. Se explora la situación, lo que es útil y relevante para ampliar el punto de vista. ¿Vio como los caballos cuando van a un hipódromo simplemente pueden mirar para adelante? Eso es lo que tiene el coachee generalmente cuando viene con un quiebre. Ve solamente un punto de vista. Ahora, cuando ya se saca esto, la vista pasa a ser panorámica. Y según como yo esté colocado, también puedo ver de diferentes aspectos un mismo objetivo. Y ahí se articula el quiebre. ¿Y por qué, chicos, decimos esto? Fíjense, algo tan simple y tan fácil que nosotros nos demos cuenta cómo las cosas cambian. Por eso ampliar puntos de vista. Imagínense, un día soleado, con mucho sol, y usted se coloca un anteojo de sol. ¿Usted cómo ve el día? Lo sigue viendo soleado, pero ya tiene un tinte. Puede tener el tinte verde, el tinte más gris, para que el sol no le impacte tanto en los ojos, pero ya lo que usted ve no es un día tan soleado, sino un día un poco más apagado. Si fuera de color verde nuestro anteojo, veríamos con esa densidad de luz de color verde. Y eso es la emocionalidad. O sea, si a nosotros, nuestra situación de quiebre, le colocamos la emoción, ¿vio cómo dicen? Cuando uno está enamorado, ¿qué ven todas las personas? Personas enamoradas. Cuando uno se compra un auto de un cierto determinado color, empieza a ver los autos del mismo color. Y justamente, ¿qué nos dice la corporalidad de la persona? Los aspectos, la postura, la ropa, los adornos, la gestualidad, los movimientos, cuando está frente a nosotros. Esto puede ser por medio de la presencialidad o como hemos estado trabajando en estos últimos 2 años, por medio de Zoom, por medio de videoconferencia. Y uno se da cuenta por la cámara cuál es la gestualidad, cuál es la postura, cuáles son sus movimientos, según las preguntas que le vamos haciendo. Según su lenguaje, qué juicios, circunstancias y juicios maestros detectamos. ¿Qué objetivo está articulando el coaching? Como coach, ¿estoy siendo la voz del compromiso de mi coaching? ¿Estoy enfocado en su compromiso? ¿O en realidad lo que estoy enfocado es en comprarle la historia? ¿Detecté el quiebre? ¿Es el mismo quiebre que yo detecté
el que me está declarando el coachee? Mi coachee, ¿se está haciendo cargo del problema o bien siempre el problema está fuera de él? ¿Hay algún quiebre detrás de ese quiebre? Si tuvo una situación anterior de las mismas características que nos está trayendo y nos está presentando ahora, ¿cómo lo resolvió en esa situación? Y todas estas son preguntas que nosotros le vamos a hacer a nuestro coachee dentro de la etapa de exploración. Por eso es muy bueno que las tengamos presentes. Hay muchísimas más, chicos, pero estas son las que nosotros vamos a trabajar más arduamente al principio. Después vamos a ir agregando muchas más preguntas que se pueden ir adaptando según la conversación que vayamos teniendo. Como esto no es algo estructural ni sistematizado, no es que todas las personas nos van a venir a contar lo mismo y van a tener sus mismos quiebres, y uno puede hacer un pantallazo de una cierta y determinadas preguntas, pero uno puede ir leyendo todas estas herramientas que estamos mirando y de la bolsa de preguntas que nosotros tenemos estudiada, sacar la pregunta apropiada en ese momento. Esta es nuestra hoja de ruta, ya pasamos por el encuadre, que ahí está el macro acuerdo, el objetivo, ahora estamos en la exploración. Después va a ser el descubrimiento del coachee, el plan de acción, seguimiento y cierre del proceso o rediseño del proceso. Esto es muy importante que lo tengamos bien claro, chicos. Como coach interpretamos que hay un mundo de posibilidades para explorar. Es infinito el mundo para explorar. Pero antes debemos saber dónde el coachee está actualmente y hacia dónde se quiere dirigir. Hacia dónde se quiere dirigir. Y ahí encontramos el mundo de posibilidades. Porque si no, el mundo de posibilidades pasa a ser incierto. Como no sé dónde estoy, tampoco sé dónde quiero ir. Y si no sé dónde estoy y no sé dónde quiero ir, ¿cuál es el objetivo? No hay objetivo, no hay declaración, no hay quiebre. Hay una conversación de café. Pero nuestras conversaciones tienen que ser poderosas. ¿Para qué? Para que las personas puedan llegar a ver detrás de ese quiebre que están teniendo un mundo de posibilidades. Es importante que una persona que viene con un quiebre que no lo dejaba movilizarse de su lugar, después tenga un abanico de posibilidades para salir de ese lugar y llegar a su objetivo. ¿Se da cuenta lo poderoso que es la conversación? Pero te das cuenta vos lo poderoso que es tu conversación. Ahora, si nosotros nos cambiamos la conversación, porque esto lo tenemos que pasar a nuestro cuerpo, o sea, si yo me hago la pregunta, cada vez que me pasa algo que me da displacer, ¿para qué me está pasando lo que me está pasando? ¿Qué tengo que aprender? Y ahí ya soy un mundo de posibilidades que yo mismo me puedo explorar. Los elementos que intervienen en la conversación de coaching. La escucha del coachee para saber dónde está el coachee. La escucha del coach para saber dónde está el coachee, chicos. Bueno, ¿qué leemos nosotros? No leemos solamente el relato que nos cuenta por medio de su lenguaje, sino también leemos la emoción, acuérdese, el anteojo de color que le pone, porque todos le ponemos emoción a nuestro relato. Puede ser positiva o puede ser una emoción no positiva. Y también le ponemos el cuerpo.
Y en todos los ámbitos de nuestra vida hacemos esto. Le damos lenguaje, a todo le ponemos emoción y a todo le ponemos nuestro cuerpo. Entonces, siempre en esto nosotros vemos que puede haber resignación o bien ambición, resentimiento o paz, amor o temor. En los actos lingüísticos, eso sería lo del cuerpo, la inquietud. En los actos lingüísticos, juicios, circunstancias y juicios maestros. La narrativa, las metáforas, los volúmenes, los tonos, los matices, los silencios, las posturas y disposiciones corporales. Gestualidad, respiración, enfermedades, cabello, musculatura, adorno, ropa. Ahí estamos viendo todo lo que es la disposición corporal o el cuerpo. Disculpen, a lo primero dije inquietud, y eso lo que abarca es la emoción, chicos. La emoción. La emoción, ¿qué emoción le coloco yo? ¿La emoción de amor o la emoción de temor? ¿La emoción de resentimiento o la emoción de paz? ¿La emoción de resignación o de serena ambición? ¿Se dan cuenta que todo en nuestra vida está teñido por la emoción, por el lenguaje y por nuestro cuerpo? Y en el momento de la exploración, ¿qué debemos tener en cuenta en el lenguaje corporal? Porque lo corporal me complementa, me matiza o me contradice al lenguaje de mis palabras. El lenguaje corporal va a complementar mi relato, lo va a matizar o bien se va a contradecir con uno mismo al lenguaje de las palabras. Y qué importante que podamos ver estas clases y leer en la conversación, en el lenguaje corporal y en el de las palabras a las personas. Qué bueno que los podamos hacer. Y qué bueno es que podamos desarrollar nosotros, como coach, esa herramienta tan poderosa. Dinámica de escuchar sin oír. Se juntan de a 2 metros de distancia. Esto lo hace con cualquiera. Hágalo, por favor. Habla normalmente como si B lo estuviera escuchando. B se tapa los oídos, escucha, solo observa lo corporal. O sea, vamos a decir ahora, yo voy a leer algo, lo voy a gestualizar, pero no le voy a decir nada a ustedes. B después se tapa los oídos, escucha, solo observa lo corporal. Luego B dice lo que habló en términos generales y A confirma o lo corrige. Luego se da vuelta y B habla y A escucha. ¿Qué dije yo ahí? O acá. ¿Por qué decimos esto? ¿Por qué tenemos que empezar a ver lo corporal? Porque muchas veces lo que la persona nos quiere decir condice con lo que dice su cuerpo. Pero muchas veces lo que la persona nos está diciendo se está contradiciendo con su cuerpo. No, yo soy una persona que siempre va para adelante y con los hombros caídos. No, a mí me das un poquito de tiempo y voy para adelante, tengo una emoción bárbara. ¿Mi cuerpo me está diciendo eso? O, no, yo soy una persona que siempre voy para adelante, pero esta situación no la puedo manejar. O sea, distinto. La persona ya tiene la postura de ir para adelante.
Yo soy muy introvertido. Se da cuenta que es muy gestual y habla mucho. O sea, me lo está diciendo, pero es en realidad así. Esta dinámica lo que hace es que nosotros podamos empezar a escuchar sin oír. O bien, ponga alguna película que le guste, pero bájele el volumen. Y entre a ver cómo las personas entran a gestualizar. Y ustedes, sin escuchar lo que están viendo, sin escuchar, simplemente por ver, pueden desarrollar un relato de lo que están mirando y de lo que están viendo. Eso es muy poderoso, chicos. Y me gustaría que ustedes lo empiecen a desarrollar y en el hábito de otro. Cuando estén en la fila del supermercado, o cuando vea a dos personas a lo lejos hablando, trate de identificar si están hablando, si están discutiendo, si están conversando, si se están saludando, si no se están saludando. Y se va a ir dando cuenta cómo uno va a empezar a leer lo corporal. Lo no dicho. Acá hay un video muy lindo que después se los voy a pasar, pero se los paso por plataformas y no YouTube. Después me bloquea la clase. Aunque nosotros pagamos para que YouTube pueda darnos derecho de autor, siempre nos vive bloqueando alguna de las clases. El coachí puede omitir datos importantes en la historia por: me da vergüenza que el coach vea que yo soy muy flojo en toma de decisiones, por miedo, por compromiso de la imagen. Viene una persona a coacharse, un líder carismático, y tiene una debilidad, entonces como es tan omnipresente, puede llegar a comprometer su imagen. Entonces, no lo cuento a mi manera, para que no me dé vergüenza, ni miedo, ni comprometa mi imagen, no me sienta mal. La ceguera, no sé que no sé. El ego mismo, ¿qué nos hace? Es quedar bien en tal situación y no trabajar nuestros quiebres. Siempre posponemos. Cuidado del otro, no herir susceptibilidades, decimos aquí, no herir sentimientos abiertos, tener en cuenta datos importantes para la historia. Recuerda que siempre que viene un coachee, nos viene con un relato y con una historia. Entonces decirle, ¿cuántos datos me están faltando de esta historia? Porque hay datos que son relevantes que nosotros debemos saber, porque si no la historia no cuadra o no cierra. Y si no cuadra o no cierra, no vamos a tener un objetivo claro. ¿Qué hizo que están tan molestos con él? Esta situación, esta historia. ¿Por qué lo echaron a él y a los otros no? No, me echaron del trabajo, pero ¿saben por qué? Porque yo siempre iba de frente y le decía la verdad a mi jefe. Ah. ¿Y a cuántos más como vos echaron de tu trabajo? No, a mí solo. Ah. Y eso ir de frente y decir la verdad y involucrarse con su trabajo, ¿lo hacen todo? Y sí, prácticamente todo. ¿Y por qué crees que solo vos fuiste al que echaron y no a todos los otros también? Algo está faltando en la historia. Quizás hay algo de vergüenza, hay algo de miedo, hay algo en el compromiso de la imagen de él, su propio ego le dice que él tenía razón, que el otro estaba equivocado. Lo no dicho muchas veces tiene mucha
Mucha comunicación que nosotros debemos saber. ¿Cómo ve el problema? La manera en que ve el problema suele ser el problema. Si yo veo el problema cuadrado, para mí es cuadrado. No buscamos entender los problemas, los detalles técnicos. Buscamos saber cómo el coachee lo observa. Su estructura interpretativa limitante. Lo limita, no lo deja moverse. Entonces esa estructura interpretativa es lo que nosotros queremos observar o ver. Y también hacerle observar al coachee cómo él ve su problema. Y hay una pregunta poderosa de que, ¿qué hace que esto sea un problema para vos? ¿En qué lugar del cuerpo lo sentís? Si me lo tuvieras que explicar, ¿cómo me lo explicarías? ¿Se dan cuenta? El coachee describe su situación con una determinada narrativa. Y acá hay una tarea que yo quiero que ustedes hagan. Que escriban 3 carillas de una hoja A4 y que me relaten una historia hecha por ustedes. Cualquier historia, puede ser un cuento, puede ser una novela, puede ser una narrativa, no tiene que superar las 3 carillas. Tienen que tener principio, desarrollo y fin, pero 3 carillas nada más. Un relato que ha desarrollado acerca del mundo que lo rodea, de su identidad en el mundo, de sus relaciones, de lo que le pasa, de la vida misma y todo lo que lo rodea. Es como si fuera el escritor del guión de lo que le pasa, con un estilo particular que le pertenece solo a él. Yo cuento la historia de la película según como yo soy. Y otro la va a contar de otra manera. Pero quiero que hagan este ejercicio. Y que si me lo pueden hacer llegar, me lo hagan llegar. Porque eso después se va a hacer un trabajo con eso que ustedes escribieron. Diferentes estilos. Los juicios, expresiones, declaraciones suceden dentro de ciertas narrativas que son claves para interpretar el mundo. A ver si yo tengo un mundo pesimista, crítico, dramático, aventurero, creativo, misterioso, profundo, trascendental, si es cómico, ¿cómo es mi estilo? Y cuando ustedes lo escriban, se van a dar cuenta cuál es su estilo. ¿Articula con su objetivo? ¿Se da cuenta de su narrativa? Si no articula, ¿por cuál debería cambiarla? O cambiarla. Se puede proponer que relate lo mismo desde otro estilo completamente diferente. Se le puede hacer complejo dado la transparencia en lo que sucede. Paciencia. Ah, bueno, todo este relato que me contás. Contámelo de otra manera. Y ahí le rompimos la transparencia al coaching. Porque ahí ya tiene que desarrollar otro tipo de pensamiento. Contámelo como que si fuera un chiste lo que te pasa. O contámelo como algo aventurero. Y van a ver cómo las cosas empiezan a cambiar. ¿Escuchamos historia o compramos historia? Escuchar la historia narrativa nos permite descubrir el mundo del coaching, confrontar y desafiar paradigmas limitantes, asistir para intervenirlo si fuera contraproducente, acompañarlo en el diseño de la nueva interpretación, gestionar su realidad. Gestionar su realidad. Y eso nosotros lo vamos a sentir
Lo vamos a sentir. ¿Por qué? Porque las personas que se compran la historia, fíjense la diferencia. Fíjense la diferencia. Cuando uno se compra la historia, se limita al juego del ego. Si yo estoy escuchando la historia y le estoy asintiendo, estoy contradiciendo, estoy favoreciendo, eso es mi ego. Cuando yo me compro la historia, promuevo más de lo mismo. Cuando yo me compro la historia como coach, hay una sola perspectiva, que generalmente va a concordar con la del coaching. No voy a ver posibilidad, no va a haber posibilidad. Va a ser ordinario, voy a tener buenas intenciones y voy a tratar de explicar la realidad. Fíjense la diferencia de gestionar la realidad a diseñar la realidad. Totalmente distinto una cosa con otra. Comprar historia. No es lo mismo que creer en la sinceridad de la narrativa. Es lo que la persona por lo general busca que les compren para justificar sus acciones. Y eso es muy importante que lo entendamos, chicos. ¿La persona se está justificando en sus acciones? Es típico de personas fundamentalmente emocionales y o complacientes. Quiere quedar bien con otras personas. Su fuerte compromiso es con su imagen. Quiero que me quieran y soborno comprando o contando historias. Y esto está basado siempre en el miedo. Quedar mal, el enojo del otro, la desaprobación, la incomodidad. Todo eso lo tenemos que ver y lo tenemos que escuchar. Cuando nosotros estamos viendo si nosotros como coach estamos comprando una historia. Es fundamental separar hecho de interpretación. Recuerde, un hecho a una interpretación. Un hecho. Estoy dando una clase por Zoom. Una interpretación. ¿La clase es buena o es mala? Y mantenernos separados a la hora de intervenir el observador único y limitado. Es único y limitado. ¿Cuál es el hecho? ¿Cuál es la interpretación? Si no lo sé, estoy tomando los juicios del coachí como la verdad y no podré concebir otra interpretación. Desde la historia no hay acceso para la acción. El coach escucha, pero no compra la historia. Uno de los peligros de la explicación es precisamente el hecho de que, puesto que explica por qué las cosas son como son, nos alejan de la posibilidad de cambiarlas. Las historias suelen ser una poderosa fuerza conservadora. Y fíjese cómo cambia una interpretación a un hecho. Y aquí están los quiebres. ¿Qué ven ustedes aquí? Hay alguien desubicado. Pero para los que están ahí, ¿ustedes ven a alguien desubicado? ¿Ven como que ellos ven que alguien está desubicado? No. ¿Por qué? Porque es una interpretación. Es una interpretación mía. Que en un lugar donde parecería que hay todos religiosos, hay un niño vestido de payaso. Ahí hay un quiebre. Pero es mi interpretación. Quizás para ellos es normal. Es alguien conocido, es alguien que va siempre y alguien que se viste de esa manera.
la interpretación de ello es otra. Toda interpretación de coaching arranca de lo que llamamos una declaración de quiebre. O dicho en lenguaje ordinario, la invocación de parte del coachee de un problema. Ese es su punto de vista y su punto de partida. La razón de ser del coaching es ayudar al coachee a hacerse cargo de un problema frente al cual no sabe qué hacer. Sin un quiebre, sin un problema, el coaching no puede realizarse. Mientras el quiebre no esté declarado por el coachee, lo único que el coach puede hacer es ayudarlo y conducirlo a lo que declara y lo haga suyo. A lo que declare o haga suyo. El coaching no puede realizarse frente a un problema que el coachee no reconoce o no lo hace suyo. Y esto nos va a suceder muchas veces cuando pidamos a alguien para hacer las sesiones de coaching. Muchos vienen a la sesión de coaching porque los mandaron, porque le dijeron que iba a hacer. Entonces uno se siente y le pregunta, ¿qué es lo que querés trabajar en esta sesión de coaching? Y en realidad, todo me va bien. Bueno, hay algunas técnicas que después vamos a ir aprendiendo. Entonces, si todo le va bien, nosotros no le tenemos que cargar un problema al coachee. No tenemos que empezar a preguntarle, pero ¿te llevas bien con todos tus familiares? ¿Te llevas bien con tu papá, con tu mamá, con tu novio, con esto, con lo otro, en el trabajo? No, hay algunas técnicas que se pueden hacer, pero no nosotros declararle un problema al coachee para que trabaje en ese problema, que a nuestro juicio es un problema. A nuestro juicio. Entonces, no cargarles problemas al coachee. Si él dice que en ese momento no tiene o no sabe qué trabajar, hay algunas técnicas que se le pueden dar para que él vaya, desarrolle esa técnica y después traiga algo para trabajar. El principio del observador. Esto es muy importante, chicos. No sabemos cómo las cosas son. Solo sabemos cómo las observamos o cómo las interpretamos. Vivimos en mundos interpretativos. Desde esta mirada podemos avanzar. Este es el principio del observador. Esta es una pregunta de examen de entendimiento. No sabemos cómo las cosas son. Solo sabemos cómo las observamos o cómo las interpretamos. Y como vivimos en un mundo interpretativo, ahí podemos avanzar. Porque solamente podemos observar e interpretar el mundo en el cual nosotros vivimos. Chicos, nos vemos en la próxima clase. Me fui de horario, cualquier cantidad, me van a retar muchísimo, pero bueno, en la próxima clase hay mucho material que tenemos que seguir desarrollando. Por favor, vean la clase, véanla nuevamente, si tienen algún tipo de pregunta, aquí tienen mi número de teléfono, tienen mi WhatsApp, tienen todos los medios para comunicarse con nosotros. Hasta la próxima clase.